El incendio que arrasó la Catedral de Notre Dame está totalmente apagado tras 12 horas de lucha contra las llamas, dijo el martes un portavoz de los bomberos de París. Lo que quedó en pie fue la ennegrecida estructura del monumento inmortalizado por Victor Hugo en una novela en 1831, que sobrevivió a casi 900 años de tumultuosa historia de Francia. Los dos emblemáticos campanarios de 69 metros de altura del templo seguían intactos y estaban atestados de especialistas y arquitectos, que parecían diminutos mientras evaluaban el estado del edificio desde primera hora de la mañana. La aguja y la cubierta de la catedral, sin embargo, han desaparecido. El incendio está totalmente apagado y los servicios de emergencia están estudiando el movimiento de las estructuras y extinguiendo los residuos humeantes, explicó Gabriel Plus, portavoz de los bomberos de la capital francesa. El trabajo durante la noche fue controlar el fuego para que no se reactivase, indicó el viceministro del Interior, Laurent Nunez, frente al edificio. Ahora que el riesgo de incendio pasó, el trabajo ahora es sobre el edificio, cómo resistirá la estructura. Las autoridades consideran que el fuego se debió a un accidente, posiblemente como resultado de las labores de restauración que se llevaban a cabo en el lugar, una joya arquitectónica de relevancia mundial. Sin embargo, eso no ha aliviado el duelo nacional. El presidente del país, Emmanuel Macron, se comprometió a reconstruir una catedral que calificó como una parte de nosotros y pidió ayuda para hacerlo. Mientras el país se despertaba en un ambiente de tristeza colectiva, su empresario más adinerado, Bernard Arnault, y su grupo de marcas de lujo, LVMH, respondieron al pedido anunciando una aportación de 200 millones de euros, 226 millones de dólares. Otro empresario, François-Henri Pinault, y su padre, el multimillonario François Pinault, anunciaron una ayuda de 100 millones de euros de su empresa, Artemis. La iglesia del siglo XII contenía reliquias, vidrieras y otras piezas de arte de un valor incalculable y era uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Algunos datos y cifras sobre la Catedral de Notre Dame. Nombre: Notre Dame de París, que significa Nuestra Señora de París. Construcción: el edificio se yergue en la y con acento circunflejo le de la Cité, una pequeña isla en el río Sena, en París. Se comenzó a construir en 1163, y sus dos enormes torres fueron concluidas alrededor de 1245, pero la catedral no fue terminada sino hasta principios del siglo XIV. Su aguja central fue añadida en el siglo XIX. Medidas y diseño: el interior de la catedral mide 130 por 48 metros, 427 por 157 pies. La estructura principal mide 64 metros, 211 pies, de altura. Los tres afamados rosetones se remontan al siglo XIII. Revolución Francesa: tras la Revolución Francesa, la catedral fue declarada Templo de la Razón como parte de un movimiento anticlerical. Todas las campanas originales fueron destruidas, salvo una, de nombre Emmanuel y 13 toneladas de peso. Restauración: en 2013 la catedral celebró sus 850 años con una restauración del órgano. Cada uno de los casi 8.000 tubos, algunos de los cuales se remontan al siglo XVIII, fue limpiado individualmente. 9 campanas gigantescas reemplazaron a las del siglo XIX. La historia de Notre Dame, una de las obras medievales más emblemáticas. Notre Dame, que demoró 2 siglos en construirse, está situada en la pequeña isla de la Cité y está rodeada por las aguas del río Sena. Es uno de los monumentos más populares de la capital francesa y fue catalogada por la UNESCO por su valor único y por su imponente interior en forma de cruz, con 5 naves, cuyo eje central mide 60 metros. La Catedral de Notre Dame fue de los templos góticos más antiguos de todo el mundo, construido entre los años 1163 y 1245. La Catedral de París tiene un corazón altamente inflamable. Es de piedra, pero las cabriadas del techo son de madera, como lo es la sillería del coro del templo medieval en el que se escribió la historia de Francia. En 1804, Napoleón Bonaparte se coronó a sí mismo como emperador,
en Notre Dame. Además, allí se hizo la misa solemne de la recuperación de Charles de Gaulle y Juan Pablo y celebró misa en 1980. Pero esta catedral no es un símbolo solo para Francia, sino que se considera un emblema a nivel mundial. Por eso, en 1429 se coronó allí Enrique V de Inglaterra, durante la Guerra de los 100 Años. De culto católico y sede de la Arquidiócesis de París, está dedicada a María, Madre de Jesucristo. El tesoro de la catedral guarda algunas reliquias relacionadas con la pasión de Cristo, la corona de espinas, un fragmento de la cruz y uno de los clavos que se utilizaron en la crucifixión. Su fama no está sobrevalorada, es una de las obras maestras de la arquitectura gótica. Más que un monumento histórico, esta catedral es sobre todo la casa de Dios y la casa del hombre porque este edificio, que vive de la fe y la oración de los fieles, está cargado de experiencias humanas y cristianas, indican en la descripción institucional. La construcción de la catedral comenzó cuando Maurice de Sully, obispo de París entre 1160 y 1196, propuso la demolición de la primera iglesia de París, la Basílica de Saint-Étienne, para poner de pie un nuevo edificio. En este contexto, en 1163, bajo la presencia del Papa Alejandro I comenzó la construcción de Notre Dame, de la cual participaron varios arquitectos. Alertan sobre estructura de Notre Dame tras fuerte incendio. Aunque el peligro del fuego está descartado en la Catedral de Notre Dame de París, devastada en parte por un incendio, persisten dudas sobre la resistencia de la estructura, afirmó este martes el secretario de Estado francés de Interior Laurent Nunez. Se ha descartado el peligro del fuego, el tema es saber cómo va a resistir la estructura al gravísimo incendio, declaró a la prensa. Técnicos analizarán si el templo será capaz de soportar los daños provocados por el devastador incendio, que ha destruido la cubierta y ha derribado la aguja central, mientras los bomberos dan por controlado el fuego. El fuego que ha devastado desde el lunes por la tarde la catedral se ha apagado en su totalidad, aunque pueden quedar focos residuales que hay que vigilar, según ha explicado este martes el portavoz de los bomberos, Gabriel Plus. Todo el fuego está apagado. Entramos en la fase del peritaje, dijo Plus en declaraciones a la prensa delante de la catedral. En su intervención, Núñez anunció que a las 8 horas, 6 GMT, habrá una reunión con expertos, arquitectos para intentar determinar si la estructura es estable. Un incendio de esta envergadura tiene un impacto en las estructuras, hay que asegurarse de que siguen estables para permitir a nuestros hombres entrar de nuevo en su interior. Lo hicieron esta noche, con mucha valentía, en las torres para poder combatir el siniestro desde dentro y evitar justamente que se derrumbasen, explicó. Por otra parte, el ministro de Cultura francés, Franck Riester, aseguró que los tesoros de Notre Dame se salvaron durante el incendio gracias a la actuación de los equipos de emergencia. 2/3 de la techumbre de la Catedral de París se han quemado con el incendio, explicó este martes el ministro francés Riester, quien subrayó que la prioridad ahora es asegurarse de que no haya focos de fuego que se reaviven. Hacen falta todavía unas horas para conocer los daños en la estructura, señaló Riester en una entrevista a la emisora de Radio France Info. El ministro contó que el incendio a priori no es criminal, y parece que el fuego partió del lugar donde están los andamios que se habían levantado para restaurar la flecha que, por su parte, se hundió el lunes por la tarde. Paralelamente, ya empiezan a llegar las noticias de importantes contribuciones privadas para restaurar la catedral. Multimillonario François-Henri Pinault, actual presidente y heredero del imperio de moda Kering, anunció que su familia donará 100 millones de euros para la reconstrucción completa del templo.